¿Por qué hay personas que sin importar cuánto tiempo pase, siguen apareciendo en nuestros pensamientos? Tal vez intentaste olvidarlas, seguir adelante, distraerte con otras cosas, pero su imagen sigue ahí, como si algo invisible te conectara con ellas. ¿Es una simple casualidad o hay una razón más profunda detrás de esto? ¿Podría ser que el universo, tu subconsciente, o incluso una energía superior estén intentando enviarte un mensaje? En la vida, hay encuentros que parecen escritos por el destino. Personas que entran a nuestra historia de forma inesperada, dejando huellas tan profundas que es imposible ignorarlas. Pero, ¿qué sucede cuando alguien invade tu mente constantemente sin razón aparente? La ciencia y la espiritualidad tienen respuestas distintas para esto, y una de las teorías más fascinantes viene de Jacobo Greenberg, un neurocientífico que dedicó su vida a estudiar la conexión entre la conciencia y la realidad. Lo que descubrirás en este video podría cambiar la forma en que entiendes las relaciones humanas y el poder de la mente. No se trata solo de nostalgia o de recuerdos involuntarios, sino de una red de conexión que podría estar operando en niveles que ni siquiera imaginamos. Si alguna vez te has preguntado por qué alguien sigue presente en tu pensamiento, aquí encontrarás respuestas que te harán ver todo desde una nueva perspectiva. Así que quédate hasta el final, porque vas a entender qué significa realmente pensar en alguien de manera recurrente y cómo interpretar este fenómeno desde un punto de vista profundo. Y lo más importante, aprenderás qué hacer con estos pensamientos y cómo usarlos a tu favor para crecer, sanar y avanzar. 1. El misterio de pensar constantemente en alguien. ¿Coincidencia o conexión real? A veces, una persona aparece en nuestros pensamientos sin previo aviso y sin importar cuánto intentemos, no conseguimos sacarla de nuestra mente. Puede tratarse de alguien que marcó un momento de nuestra vida, de un viejo amor o incluso de alguien con quien apenas cruzamos palabras. Lo curioso es que esto sucede sin una razón aparente, como si hubiera un lazo invisible que nos mantiene conectados con esa persona. La ciencia diría que es solo un proceso natural de asociación mental, pero la intuición sugiere que hay algo más profundo detrás de estos pensamientos persistentes. Se dice que las conexiones humanas van mucho más allá de lo físico y lo racional, involucrando una especie de energía que nos vincula con ciertas personas de forma inexplicable. ¿Nunca has pensado en alguien con fuerza y poco después esa persona te ha escrito o ha aparecido en tu vida de alguna forma? Muchos lo llaman coincidencia, pero también existe la idea de que, cuando dos mentes están en sintonía, pueden enviarse señales sin necesidad de palabras. Esta conexión, según algunas tradiciones espirituales, es una muestra de que nuestras almas pueden comunicarse en un nivel más sutil. Pero no siempre se trata de una conexión genuina. En algunos casos, pensar constantemente en alguien puede ser un reflejo de nuestras propias emociones no resueltas. A veces, nuestra mente nos empuja a recordar a ciertas personas porque hay algo dentro de nosotros que necesita ser comprendido o sanado. Por ejemplo, si una relación terminó de forma abrupta o quedó algo pendiente, es normal que la mente intente buscar respuestas en esos recuerdos. El pensamiento recurrente puede ser una señal de que aún hay emociones atrapadas en el subconsciente, esperando ser procesadas. También es importante cuestionarnos si este pensamiento constante surge desde una conexión real o si, en el fondo, es solo una construcción de nuestra propia mente. En algunas ocasiones, nos aferramos a la idea de alguien porque representa una parte de nosotros que no queremos soltar. Pero, ¿cómo diferenciar entre una conexión auténtica y una simple ilusión mental? Aquí es donde entran en juego estudios fascinantes sobre la conciencia y la forma en que nuestras mentes pueden estar más entrelazadas de lo que imaginamos. 2. La teoría de Jacobo Greenberg. Una red invisible que nos une. Jacobo Greenberg, un neurocientífico y psicólogo mexicano, dedicó su vida a investigar la relación entre la mente y la realidad. Su teoría más revolucionaria plantea que la conciencia no es algo individual, sino que existe un campo unificado donde todas las mentes están interconectadas. Según sus estudios, lo que percibimos como realidad es una construcción mental basada en esta red invisible. Esto explicaría por qué, en ocasiones, pensamos en alguien sin razón aparente y poco después, esa persona se manifiesta en nuestra vida de alguna manera. Desde la neurociencia,
Hay quienes afirman que la mente humana tiene la capacidad de generar conexiones más allá del contacto físico. Experimentos sobre la telepatía, la percepción extrasensorial y la intuición sugieren que las personas pueden compartir información sin necesidad de palabras. Aunque la ciencia convencional aún debate estas ideas, existen innumerables testimonios que respaldan la sensación de estar conectados con alguien de manera inexplicable. Las emociones, los recuerdos y la intención parecen viajar a través de esta red, influyendo en nuestras interacciones sin que seamos plenamente conscientes de ello. La teoría del campo neuronal de Greenberg sostiene que el cerebro no solo recibe información del exterior, sino que también la proyecta, alterando nuestra percepción del mundo. Esto significa que cuando alguien ocupa nuestros pensamientos de forma recurrente, puede deberse a que estamos captando su energía dentro de este campo compartido. Algunos estudios sobre física cuántica refuerzan esta idea, sugiriendo que las partículas pueden estar vinculadas entre sí sin importar la distancia, un fenómeno conocido como entrelazamiento cuántico. Si esto ocurre a nivel subatómico, ¿por qué no podría aplicarse también a nuestras mentes? Si esta red existe, entonces cada uno de nosotros forma parte de un entramado más grande de conciencia colectiva. Las conexiones humanas no serían meras casualidades, sino interacciones dentro de este campo energético que nos une a todos. Esto explicaría muchas experiencias que la lógica no puede comprender, como presentir una llamada, soñar con alguien antes de que reaparezca en nuestra vida o sentir la presencia de una persona que está lejos. Pero si esto es cierto, ¿qué sucede cuando dos personas se encuentran en sintonía y experimentan pensamientos simultáneos? 3. Sincronicidad y conexión. Cuando dos mentes se sintonizan. Hay momentos en los que, sin explicación aparente, dos personas parecen estar pensando lo mismo al mismo tiempo. Quizás envías un mensaje justo cuando la otra persona estaba a punto de escribirte, o recuerdas a alguien después de meses y de repente te lo encuentras en la calle. Carl Jung llamó a este tipo de eventos sincronicidad, la coincidencia significativa entre hechos que, aunque no tienen una relación causal directa, parecen conectados de manera profunda. ¿Es solo azar o hay algo más en juego? Cuando dos mentes se sintonizan, sus pensamientos y emociones pueden fluir como si existiera un canal invisible de comunicación. Algunas investigaciones sugieren que el cerebro humano emite y recibe frecuencias que podrían explicar la conexión entre personas, especialmente cuando comparten un fuerte lazo emocional. Esto podría justificar por qué, en ocasiones, sentimos la presencia de alguien incluso cuando está lejos o percibimos su estado de ánimo sin necesidad de palabras. Las relaciones humanas parecen operar bajo principios más complejos de lo que imaginamos. Si prestamos atención, el universo nos envía señales todo el tiempo, canciones que suenan en el momento exacto, palabras que se repiten en diferentes contextos o símbolos que aparecen de manera recurrente. Estos detalles, que muchas veces ignoramos, pueden ser pistas que indican que existe una conexión genuina con alguien. En diversas culturas, se cree que cuando una persona invade nuestros pensamientos sin motivo aparente, es porque hay un mensaje que debemos comprender. La clave está en saber interpretar estas señales y no descartarlas como meras coincidencias. Pero, ¿cómo distinguir entre una conexión real y una simple obsesión mental? La sincronicidad no es algo que se busca, sino que sucede de manera natural. Si constantemente forzamos nuestra mente a pensar en alguien, estaremos creando una ilusión en lugar de captar una conexión genuina. En cambio, cuando estas señales aparecen de forma espontánea, sin intervención consciente, es cuando más sentido tienen. Pero hay una línea delgada entre la conexión espiritual y la obsesión emocional, y entenderla es fundamental para no confundir el propósito de estos pensamientos persistentes. 4. Conexión espiritual versus obsesión emocional. ¿Cómo diferenciarlas? Cuando alguien ocupa nuestra mente de manera constante, es natural preguntarnos si se trata de una conexión profunda o simplemente de una fijación emocional. La diferencia principal radica en cómo nos sentimos al pensar en esa persona. Una conexión auténtica genera paz, claridad y aprendizaje, mientras que una obsesión suele estar acompañada de ansiedad, desesperación y una necesidad constante de respuestas.
Confundir ambas experiencias puede llevarnos a estados de angustia innecesaria, por lo que es crucial identificar en qué punto nos encontramos. Una conexión espiritual trasciende el deseo de posesión. Es el tipo de lazo que nos permite sentir aprecio por alguien, sin importar si está presente o no en nuestra vida. No se basa en la dependencia ni en el miedo a perder, sino en la aceptación de que cada vínculo tiene un propósito. Por el contrario, una obsesión emocional surge cuando depositamos nuestro bienestar en otra persona, creyendo que sin ella, algo en nosotros queda incompleto. Este tipo de apego nos mantiene atrapados en un ciclo de pensamientos repetitivos que, en lugar de fortalecernos, nos desgastan. Para identificar si lo que sentimos es una conexión genuina o una obsesión disfrazada, podemos observar nuestros patrones de comportamiento. Si pensar en alguien nos llena de gratitud, aprendizaje y crecimiento personal, es probable que se trate de un vínculo real. Pero si nos genera angustia, si revisamos constantemente su vida en redes sociales o si buscamos señales en cada pequeño detalle, estamos frente a una fijación. En estos casos, es importante detenerse y reflexionar. ¿Estamos honrando una conexión o alimentando una herida emocional? Sanar la obsesión no significa olvidar a la persona, sino transformar la manera en que nos relacionamos con su recuerdo. Podemos escribir sobre lo que sentimos, meditar para encontrar claridad o enfocarnos en actividades que nos ayuden a reencontrarnos con nosotros mismos. La clave está en soltar desde la comprensión y no desde la negación. A veces, pensar en alguien con frecuencia no significa que debamos estar con esa persona, sino que hay algo dentro de nosotros que aún necesita ser comprendido. Y cuando descubrimos eso, todo cambia. 5. Las almas que llegan a nuestra vida con un propósito profundo. A lo largo de nuestra existencia, nos cruzamos con muchas personas, pero solo unas pocas dejan una huella que parece imposible de borrar. No siempre entendemos el motivo por el cual alguien impacta nuestra vida de manera tan intensa, pero en muchas tradiciones espirituales se cree que ciertas almas están destinadas a encontrarse para cumplir un propósito. Estas conexiones pueden traer amor, aprendizaje o incluso dolor, pero siempre tienen una razón de ser. No importa si duran años o solo unos instantes, su influencia puede marcar un antes y un después en nuestra historia. Algunas personas aparecen para enseñarnos algo esencial sobre nosotros mismos. Puede ser un amigo que nos motiva a descubrir un nuevo talento, una pareja que nos enfrenta a nuestras heridas más profundas, o incluso alguien que nos decepciona para mostrarnos lo que no queremos en nuestra vida. Estas almas funcionan como espejos, reflejando lo que necesitamos aprender en cada etapa. A veces nos impulsan a crecer, otras veces nos ponen a prueba, pero siempre dejan una lección valiosa. La clave es reconocer el mensaje en lugar de aferrarnos al mensajero. También están aquellas almas que llegan con una conexión tan fuerte que parecen haber estado con nosotros desde siempre. Con ellas, la confianza fluye de inmediato, las conversaciones se sienten naturales y el tiempo parece detenerse. No se trata solo de coincidencias, sino de una afinidad que trasciende la lógica. En algunos casos, estas personas permanecen en nuestra vida por mucho tiempo, pero en otros, solo aparecen por un corto periodo para cumplir su misión y luego seguir su camino. Aprender a aceptar su paso sin resistencia es parte del crecimiento. Cuando alguien nos deja una marca tan profunda, es normal preguntarnos por qué llegó y, sobre todo, por qué tuvo que irse. La verdad es que no todas las conexiones están destinadas a durar para siempre. Algunas personas vienen a despertarnos, a impulsarnos o incluso a hacernos cambiar de rumbo, y aunque su partida pueda doler, su impacto en nosotros nunca desaparece. Entender esto nos ayuda a valorar cada encuentro sin miedo a la pérdida, pues cada vínculo deja un rastro que, de una forma u otra, nos transforma para siempre. 6. El poder del subconsciente. Pensamientos recurrentes como mensajes internos. Nuestra mente consciente solo representa una pequeña fracción de lo que realmente sucede en nuestro interior. El subconsciente, esa parte oculta de nuestra psique, almacena emociones, recuerdos y creencias que muchas veces pasan desapercibidas, pero que influyen en nuestra vida de manera profunda. Cuando alguien aparece en nuestros pensamientos de forma constante, más allá de una posible conexión espiritual, puede ser una señal de que nuestro subconsciente intenta comunicarnos algo. No siempre se trata de la otra persona,
sino de lo que representa para nosotros. A veces, estos pensamientos recurrentes son el reflejo de una herida emocional no resuelta. Si alguien nos marcó con su presencia, ya sea por amor, dolor o admiración, es posible que su recuerdo regrese como un recordatorio de que hay algo en nosotros que aún necesita atención. Por ejemplo, si constantemente pensamos en alguien que nos rechazó, tal vez el mensaje no tenga que ver con esa persona en sí, sino con nuestra propia necesidad de aceptación. Entender esto nos permite dejar de mirar hacia afuera y empezar a sanar desde adentro. El subconsciente también usa los pensamientos como una herramienta de transformación. Cuando alguien ocupa nuestra mente sin explicación aparente, puede ser una señal de que estamos evolucionando a nivel interno. Tal vez esa persona simboliza una etapa de nuestra vida que estamos dejando atrás o un aspecto de nosotros mismos que aún no hemos integrado. Es como si la mente nos diera pistas para comprender mejor quiénes somos y en qué punto de nuestro camino nos encontramos. Prestar atención a estos mensajes puede ayudarnos a crecer y avanzar. Para interpretar correctamente estos pensamientos, es fundamental desarrollar el hábito de la autoobservación, llevar un diario emocional, practicar la meditación o simplemente hacer una pausa para cuestionarnos qué sentimos realmente al pensar en esa persona puede ser revelador. La mente no insiste en un recuerdo sin motivo. Cada pensamiento recurrente es un hilo que, si seguimos con conciencia, puede guiarnos hacia un entendimiento más profundo de nosotros mismos. Quizás el verdadero mensaje no sea sobre la persona en la que pensamos, sino sobre lo que aún necesitamos descubrir dentro de nosotros. 7. Cuando alguien despierta tu niño interior, el eco del pasado. Hay personas que, sin que sepamos exactamente por qué, logran despertar en nosotros una sensación de familiaridad, de seguridad o incluso de vulnerabilidad. Su presencia nos hace sentir como si regresáramos a una parte olvidada de nuestra historia, a emociones que creíamos superadas o a sueños que dejamos atrás. Esto no es una coincidencia. En muchos casos, quienes aparecen en nuestra vida y generan este impacto profundo, están activando nuestro niño interior, esa parte de nosotros que sigue viva en lo más profundo de nuestra mente. Cuando una relación nos lleva a experimentar emociones intensas que parecen desproporcionadas, puede ser una señal de que estamos reviviendo dinámicas del pasado. Si una persona nos hace sentir vistos y protegidos, quizás nos recuerde la sensación de amor incondicional que tuvimos en la infancia. Por el contrario, si despierta en nosotros miedo, abandono o rechazo, puede estar activando heridas emocionales que se formaron en nuestros primeros años de vida. Estas conexiones son oportunidades para comprender qué partes de nosotros aún necesitan ser sanadas. El impacto de estas relaciones es tan profundo porque nuestro subconsciente opera a través de asociaciones. Si alguien nos hace reír con facilidad, nos brinda apoyo sin condiciones o nos permite ser completamente auténticos, es probable que nos conectemos con la versión más pura y libre de nosotros mismos. En cambio, si sentimos una dependencia excesiva o una necesidad de validación constante, es posible que esa persona esté reflejando una carencia emocional que arrastramos desde la infancia. En cualquier caso, estas experiencias pueden ser una invitación a sanar y crecer. Reconectar con nuestro niño interior no significa revivir el pasado, sino integrar esas emociones con una nueva perspectiva. Escribir sobre nuestros recuerdos, practicar la autocompasión o incluso darnos permiso para disfrutar cosas simples como lo haría un niño, pueden ayudarnos a recuperar esa parte de nosotros. Cada persona que aparece en nuestra vida con esta capacidad de despertarnos algo tan profundo es un maestro disfrazado, una señal de que aún hay historias dentro de nosotros que merecen ser comprendidas. 8. Los patrones emocionales que se repiten en nuestras relaciones. ¿Alguna vez has sentido que terminas viviendo las mismas historias una y otra vez? Como si, sin importar cuánto intentes cambiar, las mismas situaciones se repitieran en diferentes personas. Esto no es casualidad. Nuestra mente subconsciente opera a partir de patrones, repitiendo dinámicas emocionales que hemos aprendido a lo largo de la vida. Hasta que no tomamos conciencia de ellos, seguimos atrapados en un ciclo de relaciones que reflejan nuestras creencias más profundas sobre el amor, el apego y el valor personal. Muchas veces, estos patrones se originan en nuestra infancia. Si crecimos en un ambiente donde el amor estaba condicionado, es probable que busquemos relaciones en las que debamos demostrar constantemente nuestro valor.
Si aprendimos que el afecto viene acompañado de dolor o distancia, es posible que nos sintamos atraídos por personas emocionalmente inaccesibles. Sin darnos cuenta, repetimos lo familiar, incluso si eso significa revivir heridas que nos lastiman. La clave para romper con esto es reconocer cuándo estamos repitiendo una historia en lugar de escribir una nueva. Identificar estos ciclos requiere una profunda autoobservación. Podemos hacernos preguntas como: ¿qué tipo de personas suelo atraer? ¿Qué emociones se repiten en mis relaciones? ¿Hay situaciones en las que siempre termino sintiéndome de la misma manera? Llevar un registro de nuestras experiencias emocionales, escribir sobre nuestras relaciones pasadas o incluso hablar con alguien que nos ayude a ver las cosas desde otra perspectiva puede ser una herramienta valiosa para descubrir los patrones ocultos que nos mantienen atrapados. Romper con estos ciclos no significa evitar relaciones, sino aprender a elegir desde un lugar más consciente. Cuando entendemos el origen de nuestras tendencias emocionales, podemos tomar decisiones diferentes y construir vínculos más sanos. Practicar el autocuidado, establecer límites claros y cultivar la autoestima son pasos fundamentales para dejar de actuar en automático y empezar a vivir relaciones desde la libertad en lugar de la repetición. Cada persona que llega a nuestra vida es una oportunidad para vernos a nosotros mismos con más claridad, pero depende de nosotros decidir si seguimos en el mismo camino o nos atrevemos a cambiar. 9. El amor no correspondido y su enseñanza espiritual. Pensar en alguien que no siente lo mismo por nosotros puede ser una de las experiencias más dolorosas que existen. La mente se aferra a la idea de lo que pudo haber sido, creando escenarios imaginarios donde todo encaja perfectamente. Pero la realidad es distinta, y aceptar que una conexión no es recíproca puede generar frustración, tristeza e incluso una sensación de vacío. Sin embargo, lejos de ser un castigo, el amor no correspondido es una oportunidad para mirar hacia adentro y descubrir qué es lo que realmente estamos buscando en el otro. Muchas veces, nos enamoramos más de la idea de alguien que de la persona en sí. Proyectamos en ella nuestras expectativas, esperanzas y deseos, creyendo que su amor nos completará o nos dará la felicidad que sentimos que nos falta. Pero cuando el sentimiento no es mutuo, se nos revela una gran lección. El amor propio no puede depender de la validación externa. Si nos detenemos a analizarlo, podemos darnos cuenta de que el verdadero problema no es el rechazo, sino el significado que le damos. ¿Por qué creemos que el valor de nuestro amor depende de que sea aceptado por otra persona? El amor no correspondido nos confronta con nuestras propias heridas emocionales. Nos obliga a preguntarnos por qué insistimos en aferrarnos a alguien que no elige quedarse, por qué nos duele tanto soltar y, sobre todo, qué parte de nosotros aún necesita sanar. La respuesta no está en el otro, sino en nosotros mismos. Aceptar que alguien no siente lo mismo puede ser difícil, pero también puede ser el inicio de un camino hacia el autoconocimiento. En lugar de verlo como un fracaso, podemos tomarlo como una oportunidad para fortalecer nuestra autoestima y aprender a amar sin depender del resultado. El verdadero aprendizaje detrás de estas experiencias es comprender que el amor no debe doler ni hacernos sentir insuficientes. Cuando alguien no puede o no quiere corresponder a nuestros sentimientos, no significa que no seamos dignos de amor, sino que esa persona no es la adecuada para compartirlo con nosotros. En lugar de aferrarnos a lo que no fue, podemos enfocar nuestra energía en construir una relación más profunda con nosotros mismos, porque al final, el amor que realmente transforma es el que primero aprendemos a darnos. 10. El arte de cerrar ciclos, dejar ir sin olvidar. Soltar a alguien no significa borrar su recuerdo ni negar lo que sentimos. Dejar ir es un acto de madurez emocional que nos permite cerrar un capítulo sin resentimiento y con gratitud por lo vivido. Muchas veces nos aferramos a personas o situaciones porque creemos que, al soltarlas, estamos perdiendo algo valioso. Sin embargo, la verdadera pérdida ocurre cuando nos quedamos atrapados en el pasado, impidiéndonos avanzar. Cerrar un ciclo no es olvidar, sino aprender a recordar sin dolor y sin la necesidad de revivir lo que ya cumplió su propósito. Uno de los mayores desafíos al cerrar un ciclo es aceptar que no siempre obtendremos todas las respuestas. Nos preguntamos qué hicimos mal, qué podríamos haber cambiado,
o por qué las cosas no fueron diferentes, pero insistir en encontrar explicaciones nos mantiene anclados al sufrimiento. La realidad es que algunas historias simplemente tienen un final, y no porque hayan fracasado, sino porque ya cumplieron su función en nuestra vida. En lugar de buscar razones, podemos preguntarnos, ¿qué me enseñó esta experiencia? ¿Cómo puedo crecer a partir de ella? La gratitud es una herramienta poderosa para sanar. En lugar de enfocarnos en lo que perdimos, podemos agradecer por lo que esa persona nos aportó, por los momentos compartidos y por las lecciones aprendidas. Escribir una carta de despedida, aunque nunca la enviemos, puede ayudarnos a procesar nuestras emociones y liberar el peso de lo no dicho. También podemos transformar ese cierre en un ritual simbólico, como donar algo que nos recuerde a la persona o cambiar nuestra rutina para marcar un nuevo comienzo. El acto de soltar no ocurre de un día para otro, pero cada pequeño paso nos acerca a la libertad emocional. Cerrar un ciclo con amor es un regalo que nos damos a nosotros mismos. No significa que la persona nunca nos importó, sino que elegimos priorizar nuestro bienestar. Aceptar el final nos permite abrir espacio para nuevas experiencias, nuevas relaciones y, sobre todo, una nueva versión de nosotros mismos. Porque cuando dejamos ir desde la paz, y no desde la resistencia, el pasado deja de ser una carga y se convierte en un puente hacia nuestro futuro. 11. Las señales del universo. Cuando una persona aparece en tu mente constantemente, a veces, sin ninguna razón aparente, el recuerdo de alguien se instala en nuestra mente y no podemos evitar preguntarnos por qué. Justo cuando creemos haber olvidado a esa persona, algo nos la trae de vuelta. Una canción que suena en el momento exacto, su nombre repetido en distintos lugares, o incluso un sueño que parece demasiado real. ¿Es solo una casualidad o el universo está intentando comunicarnos algo? Para muchas tradiciones espirituales, estas señales no deben ser ignoradas, pues podrían ser mensajes que van más allá de la lógica. El universo tiene formas sutiles pero poderosas de llamar nuestra atención. Cuando una persona aparece repetidamente en nuestros pensamientos, puede ser una invitación a reflexionar sobre lo que esa conexión representa en nuestra vida. A veces, se trata de un asunto pendiente que nuestra alma necesita resolver. En otras ocasiones, es una señal de que debemos aprender algo de esa relación, aunque ya no forme parte de nuestro presente. Observar con atención estos patrones puede ayudarnos a descubrir si hay un mensaje oculto detrás de cada coincidencia. No todas las señales significan que debemos actuar. Pensar en alguien con frecuencia no siempre es una indicación de que debemos buscarlo o reabrir una historia que ya terminó. En muchos casos, estas presencias recurrentes reflejan procesos internos que estamos atravesando. Puede ser que esa persona simbolice una etapa de nuestra vida, un sentimiento que aún no hemos comprendido o una parte de nosotros mismos que hemos olvidado. En lugar de dejarnos llevar por la nostalgia o la confusión, podemos preguntarnos, ¿qué me hace sentir este pensamiento? ¿Qué enseñanza puedo extraer de él? 12. Las almas destinadas a encontrarse, no siempre para quedarse, sino para despertar a lo largo de la vida. Conocemos personas que dejan huellas profundas en nuestro camino, incluso si su paso por él es breve. No todas las conexiones están destinadas a ser permanentes, pero eso no significa que sean menos valiosas. Hay encuentros que llegan en el momento exacto para sacudirnos, para abrirnos los ojos a nuevas posibilidades o para impulsarnos a cambiar. Estas almas no siempre vienen para quedarse, sino para despertarnos de formas que nunca habríamos imaginado. Algunas personas aparecen como un espejo, reflejando aspectos de nosotros mismos que no habíamos notado. Otras nos desafían, nos inspiran o nos confrontan con realidades que preferiríamos evitar. Tal vez llegan con la intención de mostrarnos el valor del amor propio, de enseñarnos a poner límites o de guiarnos en una etapa difícil de nuestra vida. Cuando comprendemos esto, dejamos de aferrarnos a la idea de que todas las relaciones deben ser eternas y empezamos a valorar su propósito, sin importar su duración. El problema surge cuando intentamos retener lo que ya cumplió su función. Nos resistimos a dejar ir, porque creemos que perder a alguien significa perder una parte de nosotros mismos. Sin embargo, el verdadero crecimiento ocurre cuando aceptamos que algunas almas solo están destinadas a cruzar nuestro camino por un tiempo.
Su impacto no se mide en años, sino en la transformación que generan dentro de nosotros. El hecho de que alguien no permanezca en nuestra vida no significa que la conexión no haya sido real o significativa. 13. La importancia de vivir en el presente para soltar el apego. El apego nace cuando nuestra mente se aferra a algo o alguien con la esperanza de que nos brinde estabilidad y seguridad. Nos convencemos de que ciertas personas o situaciones son indispensables para nuestra felicidad, y sin darnos cuenta, quedamos atrapados en la ansiedad de perderlas. Pero la realidad es que nada es permanente, y cuanto más intentamos aferrarnos, más sufrimos. Aprender a vivir en el presente nos permite liberarnos de esa dependencia emocional y encontrar paz en lo que es, en lugar de obsesionarnos con lo que fue o con lo que podría ser. Cuando estamos demasiado enfocados en el pasado, revivimos constantemente los recuerdos, las emociones y las historias que ya no forman parte de nuestra realidad. Esto nos impide avanzar y nos hace sentir atrapados en una nostalgia que nunca se sacia. Por otro lado, vivir preocupados por el futuro nos llena de ansiedad, haciéndonos imaginar escenarios que tal vez nunca ocurran. La única manera de soltar el apego es regresar al presente, al único momento donde realmente tenemos control sobre nuestras emociones y decisiones. La práctica de la atención plena es una herramienta poderosa para soltar el apego. Aprender a enfocarnos en el aquí y el ahora nos ayuda a aceptar la vida tal como es, sin intentar forzarla a encajar en nuestras expectativas. Ejercicios como la respiración consciente, la meditación o incluso el simple acto de disfrutar una comida sin distracciones pueden entrenar nuestra mente para permanecer en el presente. Cada vez que nos sorprendamos atrapados en pensamientos del pasado o del futuro, podemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿qué está sucediendo en este preciso instante? ¿Qué puedo agradecer hoy? 14. El desapego como acto de amor y liberación. Existe una idea errónea de que desapegarse significa ser indiferente o dejar de sentir. Pero en realidad, el desapego es una de las formas más puras de amor, porque nos permite querer sin poseer, valorar sin controlar y soltar sin resentimiento. Cuando nos aferramos a alguien, muchas veces lo hacemos desde el miedo a la soledad, al cambio o a perder algo que consideramos esencial para nuestra felicidad. Sin embargo, el amor verdadero no se trata de retener, sino de permitir que cada persona siga su propio camino, sin que eso defina nuestro bienestar. El desapego nos invita a soltar la ilusión de permanencia. Nada en la vida es estático. Las personas cambian, las circunstancias evolucionan, y lo que hoy es parte de nuestra historia, mañana puede convertirse en un recuerdo. Cuando aceptamos esto, dejamos de luchar contra la realidad y aprendemos a fluir con ella. A veces, la mejor manera de honrar una conexión no es aferrándonos a ella, sino permitiendo que siga su curso natural. De esta forma, evitamos el sufrimiento innecesario que surge cuando intentamos detener lo inevitable. Aprender a soltar no significa borrar lo vivido, ni cerrar el corazón al amor. Al contrario, el desapego nos enseña a vivir cada relación con mayor profundidad, porque nos libera del temor a la pérdida. Nos permite disfrutar el presente sin la angustia de lo que vendrá después. En lugar de pensar en cuánto durará algo, podemos enfocarnos en la calidad de cada instante. Para practicarlo, podemos empezar con pequeños actos, como dejar ir pensamientos obsesivos, desprendernos de objetos que ya no necesitamos, o simplemente aceptar que no podemos controlar a los demás. 15. Tu próxima versión. La transformación que ocurre cuando sanas. Cada persona que entra en nuestra vida deja una marca, pero lo que realmente define nuestro crecimiento es lo que hacemos con esas experiencias. Sanar no significa olvidar ni borrar el pasado, sino transformar el dolor en sabiduría y usarlo como base para construir una nueva versión de nosotros mismos. A menudo, el sufrimiento nos obliga a mirarnos en profundidad, a cuestionarnos quiénes somos y qué queremos. Y en ese proceso, descubrimos que cada conexión, cada despedida y cada desafío ha sido parte de un camino que nos prepara para algo más grande. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de resistirnos al cambio y empezamos a verlo como una oportunidad. En lugar de preguntarnos por qué algo nos ocurrió, podemos preguntarnos para qué.
¿Qué enseñanza nos dejó esa relación? ¿Qué nos mostró sobre nuestras fortalezas, nuestros miedos o nuestros límites? Cuando asumimos la responsabilidad de nuestra propia evolución, dejamos de vernos como víctimas de las circunstancias y nos convertimos en creadores de nuestro destino. Aprender a cambiar la perspectiva nos permite avanzar con más claridad y menos carga emocional. Cada vez que sanamos una herida, liberamos una parte de nosotros que estaba atrapada en el pasado. Volvemos a conectar con nuestra esencia, con la confianza en que somos suficientes por nosotros mismos y con la certeza de que lo mejor aún está por venir. Sanar no es un proceso lineal ni inmediato, pero cada paso que damos nos acerca a una versión más consciente y auténtica de quienes realmente somos. Y esa versión no se define por las cicatrices que llevamos, sino por la forma en que aprendimos a usarlas como guía para nuestro crecimiento. Ahora dime, ¿qué fue lo que más te resonó de todo esto? ¿Has sentido alguna vez esta conexión inexplicable con alguien? Déjamelo en los comentarios, quiero saber tu experiencia. Y si este video te hizo reflexionar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir explorando juntos estos temas profundos. Nos vemos en el próximo video.